Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Se cree que un perpetrador conocido por muchos nombres, el asesino en serie de Long Island, el carnicero de Manorville o el destripador de Craigslist, fue responsable de los asesinatos en serie que se produjeron desde principios de la década de 1990 hasta 2011. Los restos de 4 víctimas denominadas las 4 de Gilgo fueron encontradas muy cerca una de las otras, cerca de la playa Gilgo. Más tarde se encontraron otros 6 cuerpos, pero en un giro de sorpresa, la policía creyó que habían sido abandonados mucho antes de que se encontraran los 4 anteriores. Todos estos hallazgos surgieron rápidamente cuando se realizaron esfuerzos de búsqueda de una de las víctimas. Y esta es la historia. De 1996 a 2011, decenas de mujeres desaparecieron cerca de las playas de Long Island en Nueva York. Muchas de ellas eran trabajadoras sexuales que habían anunciado sus servicios en Craigslist, una página de ventas muy reconocida en Estados Unidos. Pero no fue hasta 2010 que la policía se dio cuenta de que varias de las mujeres desaparecidas podrían haber sido secuestradas y asesinadas por un solo asesino. La investigación surgió de la búsqueda de Shannan Gilbert, una mujer de 24 años que desapareció en la zona en mayo de 2010 tras huir de la casa de un cliente. Shannan desapareció después de hacer una llamada de emergencia de 23 minutos al 911, indicando que alguien estaba intentando matarla. Varios testigos afirmaron que ella se había escapado sola, sin que nadie la persiguiera, pero las autoridades seguían sospechando. Con la ayuda de un perro entrenado para reconocer el olor de los cadáveres, un oficial repitió los esfuerzos por encontrar a la mujer, pero no fue hasta 7 meses después, ese mismo año, que él y su perro policía se toparon con algo increíblemente inquietante: los cuerpos de 4 mujeres asesinadas cerca de la playa Gilgo. Apodadas las 4 Gilgo, ninguna de estas víctimas resultó ser Shannan Gilbert, pero las mujeres, Megan Waterman, de 22 años, Maureen Brainard Barnes, de 25 años, Melissa Barthelemy, de 24 años, y Amber Lynn Costello, de 27 años, eran todas acompañantes que se anunciaban en Craigslist. Mientras realizaban su búsqueda, se toparon con los primeros restos esqueléticos. Solamente 2 días después, se encontraron un segundo conjunto de restos, y esa misma tarde, 2 cuerpos esqueléticos más. A pesar de la espesa vegetación y una ligera capa de nieve, el perro alertó sobre un olor que fue rastreado hasta un esqueleto envuelto en tela que se desintegraba. Al poco tiempo, los investigadores localizaron los restos de hasta 16 víctimas en la región. Ahora, las autoridades creen que al menos 4 y hasta 11 de esas personas pueden haber sido asesinadas por el mismo asesino. Durante años, el caso de los asesinatos de Gilgo Beach permaneció sin resolver, y la policía luchó por identificar a un solo sospechoso. Debido a esto, los investigadores pensaron que el asesino en serie de Long Island podría ser alguien con un conocimiento íntimo de las fuerzas del orden. La costa sur de Long Island suele verse como un paraíso de ensueño en la costa este, con agua brillante, mucho que hacer en el verano y una comunidad muy unida que muchos consideran su hogar. Pero para Shannan Gilbert, de 24 años, y varias otras mujeres jóvenes, se convirtió en un lugar de pesadillas. Aunque el cuerpo de Shannan no se encontró hasta diciembre de 2011,
Aproximadamente un año después del descubrimiento de las otras 4 víctimas, su llamada al 911 fue clave para que las autoridades descubrieran que algo terrible estaba en Long Island. Después de que las autoridades descubrieron a las primeras víctimas de los asesinatos de Gilgo Beach, supieron que tenían mano para manejar el caso como responsabilidad de un asesino en serie, ya que, como dijo la policía, encontrar 4 cuerpos tan cerca uno del otro fue más que una coincidencia. No solo fue la proximidad lo que los llevó a esta conclusión, sino también otras similitudes espeluznantes, como los rasgos físicos. Todas eran mujeres bajas que pesaban alrededor de 100 libras. Todas las mujeres tenían 20 y tantos años y todas eran trabajadoras sexuales que habían encontrado a sus clientes a través de Craigslist. Y el otro detalle espeluznante que los conectaba era el tema de la muerte, ya que más tarde se reveló que todas habían sido estranguladas hasta la muerte. Unos meses después del caso del asesino en serie de Long Island, la policía amplió su área de búsqueda. Solo unos meses después, descubrieron restos parciales de otras 3 mujeres muertas: Jessica Taylor, Valerie Mack y Karen Vergata. Aunque la condición en las que se encontraron estas mujeres difería de las 4 de Gilgo, ya que no estaban escondidas con el mismo tipo de tela y claramente habían sido desmembradas, finalmente se supo que estas 3 víctimas también habían trabajado como escoltas y tenían una edad cercana a las de las 4 originales. Según las autoridades, también encontraron los restos parciales de una mujer aún no identificada, a quien apodaron Duraznos debido a un tatuaje que tenía en el cuerpo. Anteriormente, los otros restos de esta víctima desconocida habían sido encontrados en 1997. También encontraron los restos de una niña pequeña aún no identificada, que según una prueba de ADN resultó ser la hija de esta víctima desconocida. Encontraron los restos de otra víctima aún no identificada, que era un hombre vestido con ropa de mujer o una mujer transgénero. Los restos desmembrados de Jessica Taylor, Valerie Mack y Karen Vergata también se encontraron esparcidos en otros lugares. Esto elevó a 11 el número total de víctimas encontradas en Gilgo Beach o en sus alrededores. De manera inquietante, la policía también descubrió una serie de partes del cuerpo que nunca estuvieron relacionadas con ninguna víctima conocida, incluidos dientes humanos. Como era de esperar, identificar a las víctimas de los asesinatos de Gilgo Beach fue un desafío para los investigadores. Fueron necesarios años de análisis de ADN, investigación y exámenes de evidencia para descubrir qué partes del cuerpo pertenecían a qué personas, y las identidades de algunas de las víctimas aún siguen siendo un misterio. Aunque la policía ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que condujera al arresto del asesino, ahora conocido como el asesino en serie de Long Island, surgieron pocas pistas valiosas, y al poco tiempo, el caso quedó frío. Durante casi una década, hubo pocas actualizaciones en el caso del asesino en serie de Long Island. Finalmente, las autoridades revelaron los nombres de las víctimas que anteriormente no podían identificar, pero aún así lucharon por localizar a un sospechoso. Los investigadores recopilaron toda la información que conocían sobre las 4 de Gilgo, incluido dónde vivían, dónde trabajaban, sus alias, los tatuajes que tenían, la llamada desesperada de Shannon a emergencias y cuándo fueron vistas con vida por última vez. Y toda esta información se la entregaron al público, con la esperanza de tener ojos frescos que pudieran descubrir cosas que ellos no habían podido notar.
Asimismo, elevaron la recompensa a $50,000. Pero la falta de información solo frustró aún más a la policía, por lo que se decidió crear un nuevo grupo de trabajo para centrarse en los asesinatos de Gilgo Beach y localizar al asesino en serie de Long Island. Sorprendentemente, en cuestión de semanas pudieron identificar a un sospechoso, Rex Heuermann. El arquitecto neoyorquino Rex Heuermann fue identificado por primera vez como sospechoso en marzo de 2022, gracias a la información de los expedientes originales del caso. Al final, resultó que la compañera de cuarto de la víctima, Amber Lynn Costello, había proporcionado información sobre uno de sus clientes y el vehículo que conducía. Los investigadores examinaron el vehículo y el aviso de la compañera de cuarto de que ese mismo cliente la llamaba incesantemente antes de su desaparición. Dado que Amber y las otras mujeres habían estado en contacto con un cliente que usaba un teléfono desechable, la policía solicitó la ayuda del FBI para descubrir de dónde venían las llamadas. Al final resultó que la mayoría de esos se conectaron a torres de telefonía móvil en una pequeña región de Long Island. Con esta nueva información, más las pruebas existentes sobre el vehículo, Rex Heuermann surgió como sospechoso, ya que vivía cerca de la zona y conducía un vehículo igual al descrito que podría haber sido utilizado durante los asesinatos. Las autoridades pronto comenzaron a seguir a Heuermann y analizaron su ADN después de que arrojó una caja de pizza con la corteza aún adentro. Al final resultó que se encontró que el ADN en la corteza era consistente con el ADN de un cabello masculino que se encontró cerca de la víctima Megan Waterman, quien se había convertido en víctima de tráfico sexual por parte de su novio y era obligada a prestar estos servicios. Mientras tanto, Rex Heuermann también fue vinculado a teléfonos desechables utilizados para concretar reuniones con Waterman y otras mujeres. Y una investigación de su historial de búsqueda resultó igualmente preocupante, ya que, con frecuencia, había buscado pornografía sobre torturas, el uso de rastreo de teléfonos celulares para resolver crímenes y actualizaciones sobre el caso del asesino en serie de Long Island. En algún momento durante la investigación, Heuermann comenzó a temer que la policía estuviera tras él, ya que obtuvo un software de borrado de datos para intentar destruir posibles pruebas en sus dispositivos electrónicos. Alrededor de estas fechas, el año pasado, la policía arrestó a Rex Heuermann de 59 años en relación con los asesinatos de Gilgo Beach. Inicialmente, fue acusado de matar a 3 mujeres, Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. Pero, en enero de 2024, la policía había reunido pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de la 4ª mujer, Maureen Brainard Barnes. Megan Waterman desapareció el 6 de junio de 2010, después de publicar anuncios en Craigslist como acompañante. El día anterior, le había dicho a su novio que iba a salir y que lo llamaría más tarde. En el momento de su desaparición, se alojaba en un motel. Sus familiares denunciaron su desaparición 2 días después, ya que, inusualmente, no fue a revisar a su hija de 3 años que había quedado en cuidado de su familia. Melissa Barthelemy desapareció el 12 de julio de 2009 y también estaba trabajando a través de Craigslist. La noche que desapareció, se reunió con un cliente que había depositado $900 en su cuenta bancaria y después la mujer intentó llamar a un antiguo novio, pero no pudo comunicarse. Una semana después, su hermana Amanda, de 15 años, recibió una serie de llamadas vulgares, burlonas e insultantes de un hombre que pudo haber sido el asesino, que usaba el teléfono celular de Melissa Barthelemy.
Las llamadas se volvieron cada vez más inquietantes y finalmente culminaron cuando la persona que llamó le dijo a Amanda que su hermana estaba muerta y que iba a verla pudrirse. La policía rastreó algunas de las llamadas, pero no pudo determinar quién las hacía. Según los informes, Amber Lynn Costello fue a encontrarse con un extraño que la había llamado varias veces y le había ofrecido $1,500 por sus servicios. Maureen Brainard Barnes fue vista por última vez el 9 de julio de 2007 y dijo que planeaba pasar el día en la ciudad de Nueva York, pero nunca más se la volvió a ver. Maureen trabajó como vendedora telefónica estacional y se dedicó al trabajo sexual cuando no pudo encontrar otro empleo. Brainard Barnes, madre de 2 hijos, trabajaba como trabajadora sexual a través de Craigslist para pagar la hipoteca de su casa. Había estado fuera de la industria del sexo durante 6 meses, pero regresó al trabajo para pagar sus cuentas después de recibir una notificación de desalojo. Solo el tiempo dirá si Rex Heuermann será acusado de otras muertes relacionadas con el caso, debido a la creencia de la policía de que todas están vinculadas al mismo asesino. Quienes conocen a Heuermann se sorprendieron cuando fue arrestado, ya que lo veían como un hombre de familia dedicado a su esposa e hijos. Su esposa, que también estaba sorprendida por los cargos, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Igualmente sorprendidos estaban muchos de sus colegas y clientes, que simplemente lo veían como un arquitecto trabajador y dedicado al detalle en su firma de Manhattan. Pero según algunos artículos, otros no se sorprendieron tanto, porque creían que era una persona fría y calculadora. Rex Heuermann, por su parte, ha mantenido hasta ahora su inocencia en el caso y ha insistido en que no fue responsable de los asesinatos de Gilgo Beach. Si bien Heuermann aún no ha sido juzgado y por lo tanto no ha sido declarado oficialmente culpable de los crímenes, parece que el largo misterio del asesino en serie de Long Island finalmente está llegando a su fin. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.